Ya sé. Perfecto, bueno, entonces iniciamos con ese segundo tema, también sencillito, pero no por eso menos importante. Como bien saben ustedes, bueno, ya vimos, por lo menos en video, algunas aplicaciones, ¿no? Vimos cómo usar una cinta, cómo resolver problemas con cinta, y vimos también un par de videos correspondientes al uso de una brújula para la medición de orientaciones. Sí, la orientación, como les comentaba en ese video, es importante para la ingeniería topográfica porque con base a conocer un azimut o un rumbo de una línea, yo puedo calcular coordenadas y con coordenadas puedo calcular distancias, puedo calcular pendientes, puedo calcular superficies y un sinfín de datos, ¿no? Además que, claro está, que cuando nosotros aplicamos topografía para, por ejemplo, una supervisión de obra, ¿sí?, de cualquier tipo, es importante el uso de coordenadas. Entonces, entendiendo bien el uso de un teodolito, vamos a poder entender el uso de una expresión total. Pudiéramos decirlo así, un teodolito es prácticamente el antecedente o, digamos así, el abuelito, pues, de las expresiones totales. Entonces es importante que sepamos un poco del manejo del teodolito, que bueno, es la intención de este tema. Primero, bueno, la palabra teodolito se refiere o viene pues de dos palabras griegas. La primera, la palabra teao, que se refiere mirar, y la segunda, odos, que significa camino. Es decir, que simplemente significa que estamos mirando un camino, ¿no? Pero como bien saben ustedes, un teodolito es un equipo que se monta en un tripié y que, bueno, es para muchos, creo yo, conocido o ligado siempre a la topografía, ¿verdad? Entonces, ¿qué teodolitos tenemos? Bueno, el teodolito no es un equipo nuevo, tiene ya muchos años que es utilizado para hacer topografía y que a través de los años ha sido cada vez más preciso, ha sido más significado o digamos así más sensible a los movimientos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos un teodolito de bronce que datará más o menos de los años 30 a los años 40, ¿sí?, que nos mide ángulos horizontales y verticales, y ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Y que bueno, funciona estos equipos básicamente con 6 tornillos, y son 6 tornillos principales. Estos equipos tienen 2 movimientos horizontales y un movimiento vertical. Cada uno de los movimientos tiene 2 tornillos, por lo cual entonces tienen 6 tornillos que debemos de estar manipulando para poder moverlo y para poder tomar datos. El equipo que vemos al centro ya es un teodolito un poquito más moderno, analógico, que tiene más precisión. Por ejemplo, el primero que vimos de bronce mediría tal vez hasta 20 minutos de precisión, nada más, y el del medio tal vez ya medía al minuto, o si es un poquito más moderno, de los años finales de los 80s o principios de los 90s, probablemente esos teodolitos analógicos llegaban a medir hasta 20 segundos, que digamos en esa época pues era una maravilla, ¿no? Pasar de medir a cada minuto a medir a 20 segundos, pues sí era una evolución bastante buena. Actualmente, del lado derecho vemos un teodolito electrónico, ¿sí?, que bueno, parece estación total, pero que es un teodolito electrónico. Esos teodolitos electrónicos, por supuesto que ahora miden al segundo, ¿sí?, y que pues bueno, la precisión que nos dan pues es mucho mayor. Entonces, ¿qué datos mide un teodolito? Y no importa que sea teodolito mecánico, de bronce, analógico, que sea electrónico, todos medirán exactamente lo mismo. La diferencia estará en que ahora son más precisos, como les digo, y que ahora la calidad de los lentes, por supuesto, también nos ayudarán a ver distancias más lejanas con mayor claridad. Básicamente, entonces, el objetivo central de un teodolito es medir ángulos horizontales y ángulos verticales. Ese es el meollo, ese es el tema o el uso principal de un teodolito. Por ejemplo, como les digo, es prácticamente el abuelo de las estaciones totales,
porque las estaciones totales miden a partir exactamente de lo mismo, de ángulos horizontales y de ángulos verticales. Y con la combinación de esos dos tipos de ángulo y distancia, es como una estación total trabaja. ¿Sí? Un teodolito no mide distancias, solamente ángulos. Esa es la diferencia principal. Entonces, un teodolito tiene básicamente dos sensores o dos limbos, que vamos a llamar. El primero es un limbo horizontal, que corresponde a un elemento o un plano horizontal paralelo al horizonte. Es decir, nosotros montamos el equipo en un tripié, ese tripié, o sobre ese tripié nosotros lo vamos a nivelar, que bueno, me voy a regresar. Como vemos aquí en las imágenes, en la parte de abajo tienen unos tornillos, ¿sí?, que me van a servir para nivelar el equipo. Ya estando el equipo nivelado, es decir, proyectado en un plano horizontal, entonces ya estamos midiendo sobre el plano del horizonte, que es una referencia del equipo. ¿Sí? Estos equipos miden, como les comentaba, a grados en modo sexagesimal, es decir, grados, minutos o segundos, si es que el equipo es así de preciso. Y es posible en el limbo horizontal ajustar el ángulo cero, ¿sí? Porque evidentemente al yo montar el equipo, pues el cero me va a quedar totalmente arbitrario. Entonces yo lo podré manipular, ¿sí?, para poder ajustar ese cero, ya sea al norte o alguna otra referencia que me sirva para iniciar la toma de mis datos. Preferentemente los teodolitos medirán el ángulo horizontal hacia la derecha, aunque es posible que midamos a la izquierda, pero es preferentemente medible a la derecha, ¿sí? Normalmente por cuestiones de confusión de los datos, que no nos vayamos a confundir con los datos. Entonces, por otro lado, el limbo vertical es el ángulo que corresponde ahora al movimiento vertical, evidentemente, y que tomará como referencia dos datos, ¿sí? Primero es el dato o la proyección conocida como el cenit. El cenit corresponde a, digamos así, la proyección de nuestro hilo vertical del equipo hacia arriba, hacia el infinito, ¿sí? O que es opuesto al nadir. Al nadir, digamos así, es lo que me proyectaría una plomada, ¿sí? No sé si por ahí lo han visto, pero los teodolitos, por ejemplo, nosotros le amarramos o le sujetamos abajo una plomada física, ¿sí?, con un hilo, y la plomada pues es un peso, tal cual un sólido de bronce o de cobre, de otro material, que me hace que ese peso me proyecte un punto hacia el suelo. Entonces, el opuesto a ese hilo, ¿sí?, de la plomada, que ese hilo corresponde al nadir, es el cenit. ¿Por qué es importante el cenit? Porque es importante que nosotros conozcamos el cenit, porque los limbos verticales no se podrán mover. Si no es un ángulo, el ángulo cero del vertical yo no lo puedo mover, está sujeto o está fijo. ¿Hacia dónde está fijo? Bueno, estará fijo o al cenit o al horizonte, no hay más. ¿Por qué está a veces sujetado o fijo en algunos modelos en el cenit y por qué en el horizonte? Está sujetado en el cenit porque cuando está sujetado a ese ángulo o fijo como cero ahí, entonces el ángulo nunca será negativo, porque en los equipos que tienen como referencia el horizonte podemos tener un ángulo vertical positivo o negativo. Entonces, para evitar el manejo de signos negativos y positivos, muchos modelos optaron por manejar simplemente el cero en el cenit y que después nosotros hagamos la conversión. En futuras prácticas que haremos o ejercicios que haremos, vamos a manejar también limbos verticales, ¿sí?, que me ayudarán a definir o a conocer los ángulos o los desniveles más bien que podemos encontrar en un terreno. Es decir, combinando los dos limbos podemos obtener las tres dimensiones de datos. Ahora bien, bueno, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con relación a los teodolitos? No, ninguna. Muy bien, esperemos muy pronto practicar con ellos, como les comentaba. Estamos esperando que nos autoricen y inmediatamente vamos a hacer una cita ahí en el centro universitario para que ahora sí físicamente
puedan ustedes conocer los equipos. Entonces, vamos a ver entonces con ese antecedente de los teodolitos cómo aplicar el método de ángulos internos para resolver un problema con teodolito. Este procedimiento consiste en lo siguiente. Lo primero que hacemos es montamos nuestro equipo en algún vértice del terreno, ¿sí? En una esquina, en un vértice pues, del polígono que yo deseo medir. Entonces, me vuelvo a regresar. Algunos equipos, por ejemplo, este primero, que es el teodolito de metálico, pues, tiene, si ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen, tiene una brújula, ¿sí? Parecidas a las que vimos en las prácticas anteriores de brújulas, ¿sí? Tiene una brújula integrada, por lo cual entonces yo puedo hacer coincidir el limbo horizontal en 0 con el norte, y que con esas condiciones, como bien saben ustedes, como el azimut se mide a la derecha, entonces si yo hago coincidir el 0 al norte y luego giro a la derecha y tomo lectura, entonces estoy midiendo un azimut. De manera directa estoy midiendo un azimut. Por lo cual entonces, ese es un método o ese es lo recomendable en un levantamiento. Es algo que actualmente inclusive sigue siendo recomendable. Ahora, en el equipo que vemos en medio no tiene ya digamos, integrada una brújula, pero esos equipos venían con una brújula tipo cilindro que se sujetaba a un costado y que nos podía encontrar el norte, al igual que los teodolitos modernos, los teodolitos electrónicos. Esos teodolitos también tienen una, digamos, alguna forma de montarle aquí una brújula de cilindro que nos ayuda para encontrar el norte. Entonces, regresando al procedimiento, nosotros paramos nuestro equipo, lo centramos y nivelamos en el punto que yo deseo conocer, ¿sí? Entonces, orientamos al norte, que como orientar se refiere instalar el ángulo 0 del limbo horizontal al norte, y entonces medimos el primer ángulo hacia la derecha, que correspondería al azimut de la primera línea. Enseguida nosotros desmontamos el equipo, lo llevamos al punto siguiente, en donde volvemos a centrar y nivelar el equipo en el punto que está marcado en el suelo, y ahora no volveremos ya a ver el norte. Esa es una parte también importante, ¿sí? Porque se consideraría o caeríamos en un error muy grave si yo, por ejemplo, me paro en el vértice 1, veo el norte y tomo azimut. Me paro en el siguiente punto, vuelvo a ver el norte y vuelvo a tomar azimut. Ahí yo caería en un error muy grave, porque las brújulas no dejan de ser elementos aproximados, pues, que no me dan la certeza del norte. ¿Por qué? Una brújula, hay que recordar que no es otra cosa más que un dispositivo que detecta el campo magnético de la Tierra, y con eso es como puede encontrar el norte. Entonces, suelen ser o pueden ser afectados por el campo magnético del sitio en donde estamos trabajando. Y si nosotros, por ejemplo, y un día, bueno, ahí inclusive haremos la prueba, si yo agarro una brújula, por ejemplo, y le acerco un simple celular, me va a distorsionar el norte, lo va a jalar. Entonces, no es tan confiable. Entonces, es importante que ustedes sepan que en todo, esa sí es una casi regla de oro en la topografía, que solamente nos vamos a alinear al norte con una brújula una vez en cada trabajo, ¿sí? Como en el primer punto ya me alineé al norte, en el tercero, donde estoy ya en el punto siguiente, me voy a alinear ahora con el ángulo 0 hacia el punto anterior, ya no al norte, al punto anterior. Ese, por supuesto, no se ve distorsionado ni se mueve. Enseguida, teniendo el ángulo 0 hacia el punto anterior, ¿sí? Que eso le llamamos nosotros referencia atrás. Ahora sí, medimos el ángulo interno o externo, ¿sí? Y anotamos el ángulo que corresponde. ¿Cuándo es externo o interno? Bueno, cuando el sentido de mi procedimiento me genera ángulos externos a la derecha o a la izquierda, que ahorita en el ejemplo gráfico lo vamos a entender un poquito mejor. Enseguida, entonces, teniendo ese ángulo, nos vamos a cambiar al tercer vértice y repetimos el paso 3 y 4. Alineamos hacia el punto anterior, medimos el ángulo. Nos cambiamos, medimos al punto anterior y medimos ángulo, ¿sí? Hasta terminar el procedimiento
o se termina el procedimiento cuando tomamos lectura del ángulo interno que corresponde al mismo punto inicial. Yo inicié en A y termino en el vértice A. Gráficamente, ¿cómo es esto? Para entenderlo un poquito mejor. Nos paramos en el vértice A, por ejemplo. Enseguida yo veo al norte donde instalo ángulo 0 y luego giro a la derecha y veo el azimut hacia B. Después me paro en B, veo el ángulo anterior o el punto anterior donde instalo el ángulo 0 y luego giro. Sí, en este caso yo giraría en este recorrido que estamos viendo aquí. Yo estaría generando ángulos externos, porque si ustedes lo analizan, si yo tengo el 0 aquí y giro hacia la derecha, que es como mide un ángulo horizontal un teodolito, entonces mide el ángulo externo. Pero bueno, para convertirlo en interno es muy sencillo, simplemente sacamos el complemento. Si me da 270 grados externos, pues bueno, el ángulo interno entonces corresponde a 90, es decir, es el complemento. Enseguida pues, cambiamos al vértice C, vemos hacia B el ángulo 0, medimos ángulo interno. Nos paramos en D, vemos el punto anterior donde instalamos 0, giramos y tomamos lectura del ángulo interno. Enseguida nos volvemos a parar en A, que es donde iniciamos, vemos D como 0 y encontramos el ángulo interno, ¿sí? Que básicamente es el procedimiento de campo. ¿Sí quedó más o menos claro, muchachos? ¿Alguna pregunta con el procedimiento? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con datos ya más reales, ¿sí? De cómo resolveremos un problema con este método. ¿Sí? Aquí tenemos un recorrido que nosotros hicimos, en donde tenemos del lado izquierdo una tabla de la bitácora de campo. Es importante en la topografía, ¿sí? Tener en cuenta dos cosas. Primero, esta tabla de campo, ¿sí? Se deberá de sujetar o se deberá de utilizar una libreta, ¿sí? Conocida o llamada libreta de tránsito, que en cualquier, digamos, papelería grande, ¿sí? Podemos encontrar. Esta libreta tiene diferentes características. De hecho, bueno, aquí les voy a mostrar en la cámara, no sé si se alcance a ver. Esa es una libreta, bueno, aunque esta es de nivel, pero bueno, es similar a la otra, en donde tenemos los datos, o podemos anotar los datos de campo. Esta libreta tiene la característica de que, en primera, pues tiene pasta dura, ¿sí? Y como tiene pasta dura, entonces va a ser más resistente, ¿sí? A la intemperie y a la humedad y a diferentes cosas que podamos tener en campo. La otra, y aunque sonará curioso, pero así es, están diseñadas con un tamaño justo para que quepa en nuestro bolsillo del pantalón. Entonces esta libreta yo lo puedo meter en mi bolsillo trasero del pantalón y cabrá perfectamente. Y además tendrá también cuadrículas y espacios suficientes para llevar una anotación clara. Entonces nosotros vamos a utilizar una libreta, o deberemos de utilizar una libreta de tránsito o de nivel, en su defecto en la segunda parte de este semestre, y anotaremos ahí los datos. Es importante que la bitácora o el registro de campo que nosotros realicemos, ¿sí? Hay que pensar que lo va a interpretar después otra persona. Eso es como una recomendación que, bueno, siempre se ha utilizado desde hace muchos años en la topografía. Y hay que ser muy claros cómo lo anotemos, siguiendo siempre una anotación de modo cronológico. Es decir, aunque yo no haya ido a campo o no haya trabajado en el campo, yo sé que exactamente están anotados los datos en el orden correcto. Es decir, primero tomamos esta lectura, luego esta y luego esta. Es decir, de manera cronológica para poder después entender cómo se tomaron los datos y qué datos se están tomando. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Como lo dice tanto el procedimiento que vimos como lo dice nuestra tabla de datos. Primero nos paramos en A y vimos B, ¿sí? ¿De dónde
en dónde obtuvimos su azimut. Es lo primero que hicimos. Enseguida nos cambiamos a B, ¿sí? Que como vemos aquí, las columnas son estación, punto visado, azimut, que puede ser directo o inverso, que como bien saben ustedes, o como lo vimos en el tema anterior, pueden ser ambos tipos de azimut. Tenemos un ángulo horizontal derecho, tenemos el vértice y tenemos el ángulo interno, que ahorita vamos a obtener. Entonces, estación, la columna de estación, se refiere a en dónde está parado mi equipo, y evidentemente punto visado se refiere a que estoy observando. Entonces aquí lo dice. Primero nos paramos en A y vimos B con azimut. Después nos paramos en B, vimos A, es decir, me paré aquí en B, vi A, y allí fijé mi ángulo horizontal 0. Enseguida giré a la derecha con una medida o con una magnitud de 94,59 y del mismo punto B vi C. Luego me cambié a C, vi el punto B donde puse o instalé mi ángulo 0, y luego del mismo punto C giré a la derecha, ¿sí? Etcétera, etcétera, hasta llegar a terminar el procedimiento. Entonces con eso vamos a poder calcular de manera directa los ángulos internos, porque en este caso todos corresponden a ángulos derechos, ¿sí? No como en el ejemplo que describí acá. En este recorrido sí vimos efectivamente un recorrido hacia la derecha o ángulos a la derecha. Entonces pasamos aquí, el vértice B, por ejemplo, tiene un valor angular de, como lo dice ahí, 94 grados 59 minutos. El vértice C, pues estoy pasando nada más, 92 grados 04 minutos. El vértice D, aquí son directos, entonces nos facilita mucho el cálculo. Y son 82 grados 51 minutos. Y por último, el vértice A tiene un valor de 90 grados 06 minutos. Bien, ahora, como en todo trabajo o en todos los ejemplos que hemos hecho, hay que verificar que esta suma nos dé otra vez 360 grados. Entonces, no sé si me pudieran apoyar, de favor, verificando que esta suma sí corresponda a los 360 grados. A ver, ¿alguien lo está resolviendo? Por favor, me verifique la suma. Sí, ahí vamos, profe. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí, va. Exacta. Exactito, ¿verdad? Correcto, gracias. Es importante, bueno, esto es importante que, bueno, sepan ustedes que la topografía, como otras ramas, pues, de la ingeniería, pero bueno, hablando de la topografía, como manejamos datos geométricos, al final de cuentas, y la geometría, digamos, hay muchos parámetros que me determinan un error. Es importante en cada paso ir determinando el error que yo vaya encontrando. Ahorita son ejercicios muy sencillos de 4 puntos, pero imaginémonos que medimos o levantamos un polígono de, no sé, de 30 vértices. Bueno, un polígono de 30 vértices, ustedes saben, yo lo puedo determinar el error de cierre que tenga. Entonces, no hay más que trabajarle más, pero sí es importante que ustedes consideren siempre utilizar métodos para corroborar la información que van recabando. En este caso, efectivamente, sí nos da. Entonces, como nos dio, vamos a proceder ahora a calcular los azimut de las líneas o de los cuatro lados que forman este polígono. ¿Qué hacemos? A ver, ¿alguien me pudiera responder? ¿Cómo puedo yo calcular o convertir un azimut directo a un azimut inverso, por ejemplo? Por ahí lo vimos en el tema anterior.
¿sí? Yo tengo que convertir primero, el primer paso es convertir este azimut directo a inverso. ¿Cómo lo podría yo convertir? No me acuerdo, profe. Bueno, es muy sencillo. Recuerden que para un azimut es o le sumo 180 grados o le resto 180 grados, nada más. En este caso se los voy a restar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le sumo a 257, yo le sumo 180 grados, me pasé de la circunferencia. Entonces lo voy a restar. Entonces decimos nada más 257 grados con 9 minutos menos 180, nada más. Y tenemos 77 con 9, 77 grados con 9 minutos, ¿verdad? Ahora, este dato, ¿sí?, corresponde a el azimut directo de la siguiente línea. ¿Por qué? Acuérdense que el azimut que viene aquí especificado es siguiendo el orden que viene aquí. Por ejemplo, en la primera línea, el azimut de 257,9 es directo porque está medido como aquí lo dice, de A hacia B. Y el siguiente es inverso porque está medido de manera contraria a como está anotado aquí, es decir, de B hacia A. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, en el siguiente lado o en la siguiente visión o lectura más bien que yo tomé, lo estoy anotando en el modo directo, estoy viendo de B hacia A, ¿verdad? Entonces aquí es directo. Entonces, ahora, lo que me interesa es calcular el azimut de B hacia C, que no lo tengo, de B hacia C. ¿Cómo lo obtengo? Bien sencillo. A este azimut que corresponde a B hacia A, yo le voy a sumar el ángulo interno de B. Entonces decimos simplemente 77 grados 9 minutos más el ángulo correspondiente al vértice B, A, o sea, le sumamos 94 grados con 59 minutos, ¿sí? Lo que me correspondería un azimut directo de B hacia C de 172 grados con 8 minutos. ¿Sí? No sé si para todos les da lo mismo o les da diferente. No lo mismo. Es el azimut de 77,09 más este ángulo interno, nada más. Ahora bien, teniendo este dato, lo vamos a convertir en inverso. Es decir, le voy a sumar 180 grados, lo que me da un resultado de 352 grados con 8 minutos. ¿Verdad? Ahí está. Ese es el azimut inverso de esa línea. ¿Sí? Ahora, este azimut lo paso para acá. ¿Sí? Ahí está. Que corresponde a, de nuevo, este es el directo, este es el inverso. ¿Sí? Que corresponde a como está anotado aquí. Está anotado al revés que el de arriba, entonces corresponde. Y hacemos exactamente lo mismo. Ahora sí, a 352 grados le sumo ahora el ángulo siguiente C. ¿Sí? Entonces le voy a sumar 92 grados con 0,4 minutos, que en este caso me daría un ángulo de 442 grados, que 444 grados, perdón, que simplemente para convertirlo en un azimut válido le voy a restar 360 grados, lo que me da entonces un azimut, ¿sí?, de 84 grados con 12 minutos, ¿verdad? Que de nuevo vamos a convertir a inverso, es decir, le voy a sumar 180, lo cual nos da un resultado de 264 grados, ¿sí?, con 12 minutos. Profe, ¿puede Sí. volver a repetir cómo sacó el 84? ¿Oh? Sí, claro que sí. El 84 fue, sumamos este azimut, ¿sí?, que ya conocí,
o que ya había obtenido, le sumé 92,04, que corresponde al ángulo interno de C. Esa suma me da un ángulo o un azimut de 444 grados y algunos minutos, 12 minutos. Entonces, lo que hice fue restarle 360 grados, porque como bien saben ustedes, o como lo vimos en el tema anterior, el azimut es válido solamente de 0 a 360. Entonces, los azimut de 444 grados no existen, pero simplemente le resto una circunferencia completa y lo convierto en un azimut válido. Y no sé si ya por ahí le da el mismo resultado o le da diferente. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ahora sí, tenemos, ahora bueno, ya tenemos el 82,12, lo convierto en inverso, ¿sí? Le sumo, en este caso, 264,12 y lo paso para acá, 164,12. Repetimos la operación, a esos 264,12 le sumo ahora 82,51, es decir, le sumo el ángulo interno de D, ¿sí? Entonces, le vamos a sumar 82 grados con 51 minutos, lo que me da un resultado de 347 grados con 0,3 minutos, ¿sí? Es decir, sumamos este más este, ¿sí? Ahora entonces, este ángulo o este smooth lo vuelvo a convertir en inverso, le resto 180 grados, me da 167 grados con 3 minutos. Para convertirlo en inverso, lo vuelvo a pasar para acá, ¿sí? Y por último, a este ángulo, ¿sí?, de 167 le sumo el último que me falta interno, aquí perdón, me faltó el A, ¿sí?, de 90,06. A 167,03 le sumo 90,06, ¿sí? ¿Sí? Que me corresponde un valor de 257 grados, ¿sí?, con 9 minutos, ¿sí? No sé si por ahí, compañera, le da lo mismo o le da diferente. Sí, lo mismo. Perfecto. Entonces, si alguien fue observador, se dará cuenta que tenemos el mismo azimut al inicio y al final. Exactamente el mismo azimut. Lo cual es precisamente lo que buscábamos, ¿sí? Porque aquí corroboramos que mi cierre de azimut está bien calculado, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí vemos que estamos midiendo la línea AB y cerramos de nuevo en la línea AB, por lo cual debe de corresponder exactamente el mismo azimut. Además de que, como lo habíamos visto ya antes, ya habíamos verificado que mi cierre angular coincidía con 360 grados. Al no haber error angular de ángulos internos, los azimut tampoco debían de fallar. Y con eso terminamos el tema de uso de teodolito para la medición de ángulos internos de un polígono.